Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Una noticia que está dejando sin palabras a todo el mundo del entretenimiento turco: Can Yaman habría violado el acuerdo más importante de su vida, el contrato de fidelidad que firmó junto a Demet Özdemir antes de su boda. Lo que comenzó como un rumor entre bastidores se convirtió en una tormenta mediática que amenaza con destruir no solo una relación, sino también una reputación construida durante años. Todo empezó cuando varios medios locales informaron sobre la presencia de Can Yaman en una fiesta privada en Bodrum, donde, según testigos, fue visto en actitud demasiado cercana con una modelo extranjera. Una fuente del entorno de la pareja afirmó: Demet lo advirtió muchas veces, la confianza no se compra, se cuida. Sin embargo, parece que esta vez el límite fue cruzado. Demet Özdemir, conocida por su carácter fuerte pero reservado, reaccionó con una frialdad inesperada. No necesito explicaciones, las imágenes hablan por sí solas, habría dicho a un amigo cercano, refiriéndose a un video filtrado donde Can aparece riendo y bailando con la modelo hasta altas horas de la madrugada. El clip, que se volvió viral en cuestión de minutos, generó miles de comentarios y dejó a los fans divididos entre la incredulidad y la decepción. Según los rumores, antes de casarse, Can y Demet habrían firmado un acuerdo que estipulaba una cláusula de respeto mutuo y lealtad absoluta. La violación de esa cláusula podría tener consecuencias legales y financieras importantes. Un abogado cercano al caso declaró: no se trata solo de un contrato de amor, sino también de un compromiso profesional y moral. Si se demuestra la infidelidad, las consecuencias podrían ser devastadoras para él. La noticia explotó en las redes sociales. En Twitter, el hashtag #Can Yaman traición generó millones de reacciones en pocas horas. Los fanáticos exigían respuestas. Algunos defendían al actor, asegurando que todo era una maniobra publicitaria, mientras otros lo acusaban de haber decepcionado no solo a Demet, sino a todos los que creían en su historia de amor. Can, por su parte, rompió el silencio 3 días después con un mensaje ambiguo publicado en sus redes: no todo lo que brilla en los titulares refleja la verdad. A veces el silencio es la mejor defensa. Pero esa frase, en lugar de calmar los ánimos, encendió aún más las especulaciones. Algunos interpretaron sus palabras como una negación, otros como una confesión disfrazada. Fuentes cercanas aseguran que Demet abandonó la casa que compartían en Estambul y se refugió unos días en la casa de su hermana. Está dolida, pero decidida. No piensa tolerar una falta de respeto así, comentó una amiga de la actriz. Los paparazzi captaron a Demet saliendo de su residencia con una expresión seria, sin responder a las preguntas de la prensa. Horas después, el entorno de Can Yaman intentó controlar el daño. Su representante declaró a los medios que todo se trataba de un malentendido y que la modelo en cuestión era una antigua amiga de la universidad. Sin embargo, las imágenes y la evidente complicidad entre ambos hacían difícil sostener esa versión. El público no tardó en cuestionar la veracidad del comunicado, y las redes sociales se llenaron de teorías, memes y comparaciones con otros escándalos del pasado. Demet, mientras tanto, decidió tomar una medida drástica: eliminar todas las fotos junto a Can de sus redes sociales. Ese simple gesto fue interpretado por millones de seguidores como una declaración definitiva. Cuando una mujer borra su historia, no es por orgullo, es por dignidad, escribió un fan en Instagram, obteniendo miles de likes en cuestión de horas. Durante los días siguientes, los rumores no hicieron más que crecer. Algunos medios aseguraron que Demet había solicitado la anulación del contrato de matrimonio,
mientras otros afirmaban que Can intentaba desesperadamente recuperar su confianza. Una fuente cercana al actor reveló: Can está devastado. Sabe que perdió más que una pareja, perdió a la única persona que lo entendía de verdad. Las cadenas de televisión comenzaron a analizar cada detalle, cada mirada y cada palabra entre ellos durante los últimos meses. En uno de los programas más vistos, una periodista señaló: hay señales que estaban a la vista. Demet se mostraba distante, y Can intentaba mantener las apariencias. Este tipo de fracturas no ocurre de la noche a la mañana. El momento más tenso llegó cuando Demet rompió su silencio en una entrevista exclusiva concedida a una revista turca. Con la voz serena, pero los ojos llenos de determinación, declaró: el amor no se destruye por una foto, pero sí por una traición. Cuando prometes fidelidad, no firmas un papel, haces un compromiso con el alma. Y cuando eso se rompe, no hay regreso. Sus palabras fueron interpretadas como el cierre definitivo a su historia con Can Yaman. Pese a todo, Can no se rindió. Fuentes cercanas revelaron que el actor planea realizar una rueda de prensa para contar su versión de los hechos. Algunos medios incluso aseguran que cuenta con pruebas que podrían cambiar el rumbo de la historia. Él no quiere quedar como el villano de este cuento. Quiere demostrar que hay más detrás de lo que se ve, aseguró un periodista del entorno. Mientras tanto, las marcas con las que Can tenía contratos publicitarios comenzaron a reaccionar. Una de las más importantes, relacionada con moda masculina, anunció la suspensión temporal de su colaboración con el actor hasta que la situación se aclare. El impacto mediático fue inmediato, y los analistas de imagen advirtieron que su carrera podría enfrentar uno de los momentos más delicados de los últimos años. En medio de este caos, los fans siguen divididos. Algunos piden comprensión y piden no juzgar sin pruebas, mientras otros apoyan a Demet incondicionalmente. En los foros de discusión, una frase se repite con fuerza: ella dio todo, y él lo arriesgó por un instante. El desenlace de esta historia aún es incierto. Lo único claro es que el silencio ya no protege a nadie y que el público, expectante, sigue cada paso de esta pareja que alguna vez fue símbolo del amor perfecto. ¿Habrá una reconciliación o es este el punto final de una de las historias más apasionantes del entretenimiento turco? No olviden dejar en los comentarios su opinión. ¿Creen que Can merece una segunda oportunidad o Demet hizo bien en cerrar ese capítulo para siempre? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse los próximos videos sobre esta impactante historia. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman merece una segunda oportunidad o que Demet debe seguir adelante sola? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas noticias del mundo del espectáculo turco.